en esta noche a la palabra, pero bueno, antes quiero saludar a todas las personas que nos acompañan por primera, por segunda, por tercera vez. Bienvenidos, bienvenidas a este lugar. ¿Qué tal si ofrecemos un aplauso a Dios por la vida de estas personas? Amén. Bienvenidas todos a este lugar. Siéntanse como en su casa y sepan que ya hay una familia en la fe que los vamos a seguir esperando y que cada vez que entren por esas puertas nos vamos a alegrar mucho de tenerles aquí con nosotros para orar por ustedes, para bendecirles y para compartir con todos. Muy bien, voy a invitar, mis amados, que se ubiquen en la Biblia esta noche en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Este es uno de esos pasajes bíblicos poco populares. Es más, alguna vez me preguntó a alguien: pastor, ¿y uno qué aprende de ese pasaje? Como que leyó y no le dijo nada el texto. Sin embargo, toda escritura en la Biblia es palabra de Dios. Por lo tanto, hay algo que aprender de lo que Dios dejó escrito. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es palabra del Señor. Muy bien, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Mire lo que dice. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos ustedes. Dice así: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Qué tal si cierras tus ojos un instante? Padre, te damos muchas gracias esta noche por traernos a este lugar. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto. Gracias por cada persona, cada hombre, cada mujer que tú has traído hoy a este lugar, Señor. Cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor. Gracias por cada familia. Gracias, Señor, por este tiempo que ya es especial, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos por medio de la palabra. Nosotros la recibimos creyendo que tú estás hablándonos por medio del Espíritu Santo a través de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje que acabo de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado reposo en el Espíritu. Así se llama el mensaje de hoy. Escuche, se llama reposo en el Espíritu. Levante su mano conmigo y diga: Señor, permíteme tener reposo en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al que está a su lado: necesitamos tener reposo en el Espíritu. Dígale: sí, necesitamos tener reposo en el Espíritu. Y permítanme comenzar de esta manera. Escuchen, hay una frase que dice lo siguiente: la mejor almohada para descansar es una conciencia tranquila. Repito la frase: la mejor almohada para descansar es una conciencia tranquila. Esto significa que cuando una persona es acusada por su propia conciencia, por un asunto sin resolver, por una situación difícil que quiso dejar así, esa persona acusada por su conciencia no solo va a perder la paz, sino que además va a perder la fortaleza emocional, la fortaleza espiritual. ¿Me siguen? Díganme amén. Oiga, y no importa que la persona decida ignorar ese asunto pendiente de que lo acusa su conciencia. Así la persona decida hacer por alto esa situación y seguir con su vida, mi amado, ese asunto sin resolver, esa situación por arreglar, sencillamente no van a permitir que esa persona fluya en su vida.
esa situación pendiente que quiere ignorar, que no quiere arreglar, lo único que va a hacer es menguar a la persona, restarle fuerza en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual y, si se quiere, en el aspecto físico. Porque por ahí hay investigaciones que afirman que personas que guardan rencor, que están llenas de orgullo, que tienen algo pendiente con los demás, les da cáncer, se enferman con más facilidad. Y esto tiene una razón. Parece que el sistema emocional está muy ligado al sistema físico. ¿Me siguen? Dicho todo esto, en el pasaje que leímos nos encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes que vivían en la ciudad de Corinto. Y Pablo les dice a estos creyentes que cuando él llegó a una ciudad que se llamaba Troas, así se llamaba la ciudad, Troas. ¿Cuál sería el gentilicio de Troas? Bueno, ese no es el punto, pero piénsenlo ahí. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Troas, Pablo llegó con un propósito. Dice el texto, dice que Pablo llegó a Troas para predicar el evangelio. Un paréntesis: la más grande pasión del apóstol Pablo siempre fue predicar el evangelio de Cristo. Pablo se entregó en cuerpo y alma a esa tarea. Lo que más anhelaba Pablo era predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando Pablo llegó a Troas para predicar el evangelio. Y dice el texto en pantalla, dice el texto que cuando Pablo llegó a predicar el evangelio a Troas, oiga, se le abrió una puerta en el Señor. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es que Dios le dio una oportunidad, una posibilidad de predicarle el evangelio a muchas personas en aquella ciudad. Dicen algunos comentaristas bíblicos que posiblemente había una multitud de ciudadanos en Troas ansiosos por recibir el mensaje que traía Pablo. O sea, Dios le estaba abriendo una puerta enorme a Pablo para que le predicara a la población de la ciudad de Troas. Sin embargo, aunque a Pablo se le dio esa oportunidad, Pablo se fue. ¿Pablo qué? Pablo se fue. Pablo cogió sus maletas y se fue de Troas para otro lugar, se llamaba Macedonia. La pregunta es: ¿por qué Pablo se fue? Pongamos el texto en pantalla, a ver si me colabora ahí logística, por favor. Versículo 12. Pablo dice que llegó a Troas para predicar, se le abrió una puerta grande. Versículo 13. Pero él, no teniendo reposo por no hallar a Tito, se despidió. ¿Y para dónde se fue? Partió para Macedonia. La pregunta es: venga, pero ¿por qué Pablo, un tipo tan apasionado por predicar, se le abre una puerta tan grande para sembrar el evangelio en multitudes allá en Troas, y más bien se despide de la gente? Les dice: no, en otra ocasión, y se va. ¿Por qué Pablo se fue de Troas con una oportunidad genial? ¿Será porque en la ciudad había muchos peligros? No, señor. ¿Será porque las autoridades de Troas prohibían predicar el evangelio? Tampoco. Entonces, ¿por qué? Pablo dice que él se fue, entre otras cosas, porque él no tuvo reposo en su espíritu. ¿No tuvo qué? No tuvo reposo en su espíritu. O sea, Pablo estaba lleno de ansiedad, de angustia, no tenía sosiego. ¿Y por qué Pablo no tenía reposo en su espíritu? El versículo lo dice: porque no halló ¿a quién? No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Por eso se fue Pablo de Troas. La gente esperando ahí que Pablo les predique, y Pablo se despide. Dios me los bendiga, en otra ocasión será. Se fue para Macedonia porque no tuvo reposo en su espíritu, y no tuvo reposo en su espíritu porque no halló a Tito. Y bueno, ¿y quién es Tito? ¿Qué tiene de especial Tito?
Tito es un hijo espiritual de Pablo. Y resulta que Tito fue enviado a la ciudad de Corinto, a la iglesia cristiana que había en esa ciudad. ¿Para qué fue enviado Tito? Mírenme acá, no me ignoren. Tito fue enviado a la ciudad de Corinto para arreglar tremendos problemas que habían en la iglesia. ¿Qué problemas habían en la iglesia de Corinto? Miren acá. En la iglesia de Corinto se levantaron unos hermanos en la fe, unos creyentes que se sentían súper espirituales y se volvieron maestros de la palabra y comenzaron a enseñarle a la iglesia de Corinto que Pablo no era un verdadero apóstol y que Pablo no tenía un apostolado legítimo porque Pablo no había andado con Jesús como los demás apóstoles. Y comenzaron a cuestionar el liderazgo de Pablo y comenzaron a enseñar que Pablo era un hombre de doble ánimo. Y eso generó divisiones en la iglesia. Por eso en otra carta a los Corintios usted encuentra que en la iglesia muchos decían: yo soy de Cefas, otros decían: yo soy de Apolos, y otros decían: yo soy de Pablo. Se dividió la iglesia. Un grupito permaneció fiel a Pablo, pero otros grupos de la iglesia ya miraban con desprecio a Pablo. Ya miraban a Pablo como un impostor, como un enemigo. Y a Pablo le preocupaba tanto la situación que mandó a Tito, porque él estaba ocupado en otros asuntos, mandó a Tito para que atendiera el problema y lo resolviera. Y una vez que lo resolviera, Pablo acordó con Tito: nos encontramos en la ciudad de Troas. Allá me da el reporte de cómo arreglaron la situación y todo. Pues bien, Pablo viajó a Troas. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? Tito no llegó. ¿Por qué no llegó Tito? Porque el problema estaba terrible. Los hermanos estaban cargados con Pablo. Pablo estaba ofendido, señalado por algunos líderes de la iglesia. Y cuando Pablo llega a Troas, aunque tiene una oportunidad fantástica de predicar, al no ver a Tito, Pablo entiende: esta cosa está terrible. La iglesia de Corintios se va a desaparecer, se va a dividir. ¿Y qué hace Pablo? De inmediato arranca para Macedonia, región cercana, para arreglar la situación. Ahora, este pasaje a mí me hace entender algo verdaderamente importante para la iglesia. Porque miren acá, en el versículo 12, ¿qué pasa con logística? Pues borren esa parte de la... En el versículo 12, mire, el versículo 12, este pasaje nos muestra algo muy interesante. El versículo 12 nos está hablando del ministerio apostólico de Pablo. El ministerio apostólico de Pablo consistía en ¿qué? En predicar el evangelio, en llevar las almas a Cristo. Versículo 12, a eso fue Pablo. Ahora el versículo 13 nos habla de otro aspecto, el aspecto relacional. El aspecto relacional, las relaciones de Pablo con los hermanos. Pablo no tuvo reposo en el espíritu porque no vio a Tito. Y Pablo entendió: la iglesia de Corinto está mal. Ahora, ¿sabe qué significa este pasaje? En este pasaje vemos que Pablo dejó a un lado el ministerio para darle prioridad a las relaciones con sus hermanos en la fe. Repito eso, en este pasaje Pablo dejó a un lado lo ministerial, su liderazgo, predicarle a las multitudes, para ir a arreglar una situación, para mejorar su relación con los hermanos en la fe. Y esto es una reflexión verdaderamente interesante para la iglesia. ¿Cuál es la reflexión de este pasaje? La reflexión de este pasaje, mis amados, en términos de Pablo, es que las relaciones con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, con el prójimo, están por encima del ministerio de liderazgo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se lo voy a decir de esta manera: ¿para qué un buen predicador en la iglesia que no se la lleva con los hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué un salmista que canta hermoso pero odia a dos o tres de la iglesia? ¿Para qué?
¿Para qué eso? ¿Para qué gozarnos porque somos cristianos y vamos a una iglesia si estamos mal con el que está al lado? ¿Para qué? ¿Para qué adoramos al que está sentado en el trono si odiamos al que está sentado al lado? ¿Para qué? Entonces, el ministerio no está por encima de las relaciones. Pablo era apasionado por el ministerio. Y yo me imagino cómo se le chocolateaban los ojos a Pablo al ver una multitud ansiosa por escucharlos. Pero cuando mira para todos lados y no encuentra a Tito, Pablo entiende: no, mis hermanos están es mal. No, este problema seguro se agrandó. No, yo no puedo quedarme así. ¿Sabe qué le dijo a la gente? Qué pena, hombre, todo el montaje, todo el escenario que organizaron, todo el congreso, pero no puedo estar. Dios me los bendiga, yo salgo. Todo el mundo, ¿qué pasó con Pablo? Porque para Pablo era primordial las relaciones, el bienestar del cuerpo de Cristo antes que el ministerio. Y eso es fundamental, mis amados. ¿Para qué tener excelentes líderes en una iglesia que hacen todo muy bien, pero tienen relaciones rotas? ¿Para qué? ¿Para qué eso? Son más importantes las relaciones. Es más, un paréntesis, lo compartíamos en otra predicación. El evangelio de Jesucristo no se trata ni de cosas ni de formas, se trata de relaciones. El que entiende esta verdad comprendió el evangelio de Cristo. El evangelio no se trata de cosas. Mire, los fariseos estaban muy concentrados en cosas: los flecos de sus vestidos, las filacterias, buenas vestiduras, cosas. ¿Y sabe cómo los llamó Jesús? Sepulcros blanqueados. Por fuera están adornados de ropas hermosas, pero por dentro son tumbas llenas de huesos secos. El evangelio no se trata de formas. Los fariseos, cuando llegaban de la calle a la casa, se lavaban el cuerpo, los pies, las manos antes de comer. Todo un ritual, una forma de purificación. Y un día los apóstoles cogieron así los vasos con las manos untadas de tierra, esos dedos de arracachero, perdónenme la expresión, duros, con callos, sucios esas uñas, y cogieron los vasos a tomar gloc, 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 gloc. Y eso fue tremenda ofensa para los fariseos. Uy, pero ¿cómo sus discípulos toman así sin lavarse las manos? Y Jesús les dice: venga, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. ¿Sabe qué significa eso? Cosas no, formas no. Cuando usted vaya a una iglesia donde la iglesia le dice: no, es que no se puede comer rellena porque tal cosa, cosas no, cosas no. Cuando usted vaya a una iglesia donde le aplican formas, es que usted tiene que arrodillar para orar, y si no se arrodilla, Dios no lo escucha. Formas no, ni cosas ni formas, Dios mío, pero sí relaciones. Tenga malas relaciones y usted no es un buen cristiano, así como lo oye, tajante, crudo y sin censura. Tenga malas relaciones con Dios, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con su familia, con sus cuñados, con todo, y usted es un mal cristiano. Mal cristiano es usted. Porque esto se trata de relaciones, relación vertical con Dios, relación horizontal con el prójimo. ¿Cuántos dicen amén a esto, pues? Mira que está su lega, si vio, yo le dije. Esto es candela, papá. Esto es candela. Es de relaciones, hermanos. Si usted entiende esto, bingo, lotería, metió un golazo, porque de eso se trata la vida cristiana. ¿Amén o no? Entonces, Pablo dejó a un lado el ministerio, el liderazgo, el apostolado, para darle prioridad a las relaciones. Quiero sanar mi amistad con los corintios. Quiero reconciliarme con ellos. Voy a perdonarlos y les voy a pedir perdón. Oye, esto me encanta, hermanos. Mire, hay un pasaje en la Biblia. Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia, pero hay uno específico que quiero tocar. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Mire lo que dice ese pasaje. Ese pasaje dice que perdonemos, porque si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también nuestro Padre Celestial. Versículo 15.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo leo este pasaje bíblico y para mí eso es una sentencia de muerte. Ese versículo es un edicto de condenación. Repito, ese versículo es un edicto de condenación. Si usted no perdona, Dios tampoco lo perdona a usted. Y si hacemos un estudio de qué sucede cuando yo no recibo el perdón de Dios, eso nos lleva hasta el lago de fuego. Hasta allá nos lleva eso. Hasta el lago de fuego nos lleva eso, la condenación. O sea que, ¿sabe qué significa este versículo? Que perdonar no es una opción. No, señor. Perdonar es una obligación. Digan conmigo, una obligación. Oiga, y hay gente que dice: mi Diosito me perdone, pero yo a esa mujer no me la trago y no la perdono. Así como lo oye, pastor, mi Diosito me perdone. No, no, Dios no la va a perdonar. No la va a perdonar. Así usted diga, mi Diosito me perdone. No. Así usted diga eso, míreme bien. Dios no te va a perdonar si no perdonas al que te ofendió. Jamás. No, pero yo creo que conmigo sí. No. Porque Dios no pasa por alto su palabra. Jamás el Señor transgrede su misma palabra. Jamás. Entonces, o perdonas, o si no perdonas, amarres el cinturón y aténgase. Es así. Es decir, hay que perdonar. Mira que está sola, dígale, hay que perdonar. Hay que perdonar. Ahora, dijo un predicador: las personas que tienen malas relaciones, las personas que tienen relaciones difíciles, es porque no han aprendido a perdonar. Oiga, y eso es real. Usted ve una persona orgullosa que no ha aprendido a perdonar, tiene más de una relación rota. Son relaciones difíciles. Pierde una amistad aquí por algo que no le gustó, pierde esta relación por algo que no le gustó, pierden esto por algo que no le gustó. Y según él, todos son malos. El problema está en este. Pobre ignorante, ¿cierto? El problema está en él. El problema está en ella. Que su orgullo tan grande no le permite perdonar. Y para orgullosos todos nosotros. Para orgullosos. María, nosotros tenemos un orgullo tremendo. Y una característica de una persona orgullosa, pero orgullosa, así como no, orgullosa. Miren, es que a una persona orgullosa le pueden hacer algo así pequeñito. A una persona orgullosa le pueden hacer algo así pequeñito. Y eso es grandísimo. Supera la piedra del Peñol. Eso es enorme. Pero no, siguió siendo algo pequeño. Lo que pasa es que su orgullo se siente tan ofendido que eso es una ofensa, mejor dicho. Eso no tiene ni perdón de Dios. Allá llega la persona orgullosa. Y una persona así siempre tendrá relaciones difíciles. Yo me he encontrado con gente que dice: pastor, yo no tengo problema con perdonar. Yo perdono con facilidad y perdono las veces que sea necesario. Ojo con eso. Porque hay gente que aprendió a perdonar de boca, pero su corazón no lo ha logrado. Ay, ¿qué acaba de decir, pastor? ¡Bum! Explotó eso ahí. Hay gente que ha aprendido a perdonar de boca, su corazón todavía no lo ha logrado. Es decir, se aprendieron el protocolo. Hay gente que aprendió a ir delante de la persona. Bueno, no, yo la perdono. Perdono todo lo que me hizo. Ojalá no lo siga haciendo. Listo, así quedamos. O sea, aprendió el protocolo. Aprendió de boca a decirle perdono. Pero su corazón, jamás, su corazón está blindado. Pasador, cadena, seguro, candado y boto la llave. Así está el corazón de muchos. Entonces, no es aprender a perdonar de boca, es aprender a perdonar
de corazón. Ahora, que para perdonar de corazón, muchas veces de boca voy a tener que ir a decirle una y otra vez, hasta que lo que digo con mi boca se sienta en el corazón. No hay discusión, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Si usted siente que su corazón sigue resentido contra alguien, vaya otra vez y le diga, lo perdono. ¿Y hasta cuándo? Hasta que usted sienta que lo que dice su boca ya lo percibe, lo siente su corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Tenemos que perdonar, porque si no perdonamos hay una sentencia de muerte, hay un edicto de condenación para el que no perdona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, Mateo, el Evangelio de Mateo dice: cuando lleves tu ofrenda al altar, cuando vengas a la iglesia y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti. Oiga, pare pues oreja. De que tu hermano tiene algo contra ti. No es que yo tengo algo contra él, es que mi hermano tiene algo contra mí. ¿Sabe qué significa eso? Que usted como cristiano, cuando ofende debe ir a pedir perdón, y cuando es ofendido debe ir a perdonar. Eso mata la excusa. No, él fue el que me ofendió. Que venga. No, si usted es cristiano, hasta usted lo busca para decirle, lo perdono. Y si usted ofendió, con más razón lo busca para decirle, perdóname. Entonces dice, cuando vengas a la iglesia y traiga la ofrenda, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mira lo que dice: deja allí la ofrenda, no se la lleve, déjela ahí. Paréntesis. Es que no vayan a pensar, no, es que esta iglesia es muy ladrona. En esta iglesia no es obligación diezmar, no es obligación ofrendar. Si a usted le dicen, usted fue por allá a la iglesia huelellana, ojo que allá lo obligan a diezmar, usted va a decir, no señor, qué pena. En la iglesia huelellana todo es voluntario. Si usted quiere da, y si usted no quiere no da. Y el que da y el que no da son igualmente bienvenidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dame un aplauso al Señor. La iglesia huelellana es una bendición. María. Pero bueno, ojo. Deje así la ofrenda, no la lleve. No lo digo yo, lo dice el Señor, vea. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda, no se la lleve, que hay que pagar el arriendo. Pero hay que dejarla. ¿Y qué más hay que hacer? Anda, reconcíliate primero, prioridad, con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje también muestra lo ministerial, déjelo a un lado y concéntrese en lo relacional. Ve y reconcíliate con tu hermano. Eso es fundamental. Entonces mira el que está a su lado, mírelo con una seriedad, una cosa seria. Dígale, debemos perdonar. Debemos perdonar. Mire, en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, Pablo dice lo siguiente, escuchen: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pregunta, ¿qué es un heraldo? En la antigüedad, un heraldo era un vocero, o si se quiere, un mensajero. El heraldo era un mensajero del rey. El heraldo llevaba mensajes a otros reinos, mensajes de paz o mensajes de guerra. En un sentido espiritual, los cristianos somos heraldos, porque estamos llevando el mensaje de un rey, el Rey de Reyes. ¿Y cuál mensaje? Un mensaje de paz y de reconciliación al mundo entero. Nosotros le predicamos a la gente, reconcíliese con Dios, abrace las enseñanzas de Cristo. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Amén. Somos heraldos. Y Pablo dice, mire, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Según el contexto, lo que Pablo está diciendo, yo me someto, yo me obligo a cumplir las reglas puestas por Dios. ¿Por qué? Porque no sea que siendo yo heraldo, mensajero de Dios, predicador, líder, venga a ser eliminado. ¿Sabe qué significa esto? Un ministro excelente para predicar, un salmista excelente para cantar, pero relaciones pésimas con los hermanos, con la familia, con los vecinos. No perdona, guarda resentimiento, guarda rencor. Pero al frente está como toda una estrella.
Esa estrella es un heraldo que lamentablemente por su orgullo y su rencor vendrá a ser eliminado. Digan conmigo, ay, ay, ay. Hay gente en la iglesia que es heraldo y lamentablemente vendrán a ser eliminados. ¿Por qué? Porque se enfocaron en el ministerio, en el liderazgo, en la religiosidad. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo me congrego los sábados, yo doy ofrendas, yo canto alabanza, venga, yo le predico de la Biblia. Pero solo eso y ya. Relaciones terribles, corazones llenos de rencor, amargura, odio, desprecio por otras personas. Ese no era Jesús. Si aquí hay personas así, mis amados, tenemos que hacer algo, porque no sea que siendo heraldos vengamos a ser eliminados. Cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, un profesor nos grabó esta enseñanza hasta en la piel. Él decía: pastor que no huela a oveja no es pastor. En ese orden de ideas. Líder que no huela a gente no es líder. Repito, líder que no huela a gente no es líder. Y esto es un llamado al liderazgo de la iglesia, de San Rafael y en general. Que como líderes tenemos que untarnos de la gente. ¿Y de quién, pastor? ¿De los del sector tal o de los? No, todo. Tenemos que ser saludables, amables, estar ahí, abrazar, escuchar, orar por la gente, dar una sonrisa por Dios. Si usted no huele a gente, usted no es líder de nada. Usted se le metió en la mente que es líder y por ahí lo toleramos así. Pero usted no es líder de nada si no huele a gente. Y si yo no huelo a oveja, yo no soy pastor. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que relacionarnos. Ay, pastor, es que hay hermanos tan difíciles. Pues para difíciles está usted. Pero hay que untarnos de la gente y aprender a amar y perdonar y soportar. Dice Pablo: si alguno tiene algo contra alguno, como Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Es así. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Es así, mis amados. Aprendamos a perdonar. Esto es fundamental. Démosle prioridad a las relaciones antes que al ministerio, antes que al liderazgo. Démosle prioridad a las relaciones. Cuando le damos prioridad a las relaciones, mis amados, entonces vamos a tener reposo en el espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y de acuerdo con toda esta exposición, mis amados, el reposo en el espíritu significa la tranquilidad de estar en paz con los hermanos. ¡Ay, qué lindo! Eso significa reposo en el espíritu de acuerdo con este pasaje de la historia de Pablo. La tranquilidad de estar en paz con todos los hermanos. Y ojo, porque hay un hilo delgadísimo entre estar en paz con Dios y en paz con los hermanos. Casi que es lo mismo. Hay gente que dice: pastor, yo a esa persona no me la trago. Y le va a decir delante de usted: qué pena con usted, pastor, yo a usted lo quiero mucho, usted es muy bonito. Pero yo a esa persona no le dirijo la palabra. Y no me venga aquí a echar sermones porque yo estoy en paz con Dios. Mentiras, mentiras. Usted no puede estar en completa paz con Dios si está mal con alguien. Jamás, jamás. Y quiere, véngase pues, que abrimos la Biblia y estudiamos teología pues. Jamás, jamás, jamás usted podrá estar en paz completa con Dios si está mal con alguien. Jamás. Y volviendo a la introducción, eso le va a robar fortaleza emocional, espiritual. Usted no va a fluir en la vida mientras tenga algo pendiente. Y que Pablo sí es un teso, le digo. Apasionado por predicar y toda la gente esperando. No, venga, yo tengo que ir a resolver un asunto con los hermanos. Y para mí esto es prioridad. Qué hermoso. Qué bonito que con ese afán nosotros corriéramos a arreglar nuestras relaciones con la familia, con los vecinos, con los hermanos en la fe y con todo el mundo con quien tenemos algo pendiente. Qué bonito eso. Digan amén, pastor, así es. Digan amén, así es. Sí es. Y vea, voy a ir cerrando.
Les voy a decir un testimonio para la gloria del Señor. Yo he experimentado en mi vida el reposo en el Espíritu y lo sigo experimentando. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque en la iglesia hay gente que, aunque lleva años en el Evangelio, nunca ha experimentado el verdadero reposo en el Espíritu, la verdadera tranquilidad de estar en paz con el prójimo. Nunca la ha experimentado. Y solo hasta que dobleguemos nuestro orgullo, aprendamos a perdonar, a unirnos con los demás hermanos, a reconciliarnos, solo hasta ese momento usted va a experimentar verdadero reposo en el Espíritu. Pablo no tuvo reposo en el Espíritu hasta que hizo algo fundamental. ¿Qué? Ir a reconciliarse con los hermanos de Corinto. Hasta que no lo hizo, no tuvo reposo en el Espíritu. No lo tuvo. Y yo quiero invitarte hoy para que experimentes el reposo en el Espíritu. Mire, la tranquilidad de estar en paz con la gente. Pastor, pero es que yo he pedido perdón y la persona no me quiere perdonar. Lamentable que no lo quiera perdonar, pero si usted ha tenido una actitud correcta y ha pedido perdón, usted ha librado su alma. Esa persona que no lo quiere perdonar le dará cuenta al Señor. Es así. Pero acérquese siempre a alguien con quien tiene algo pendiente y arregle las cosas. Hable, diga: perdón, me equivoqué, discúlpame, perdóname de verdad. O si ofendiste, te pido perdón, reconozco que me equivoqué. Y mire, usted está librando su alma y va a tener tranquilidad y reposo en el Espíritu. Amén. Termino con esto, escuchen. Hubo un líder muy importante en la India, se llamaba Mahatma Gandhi. Fue premio Nobel de Paz. Un líder importantísimo en la religión hindú y en la nación de la India. Su discurso siempre fue un discurso de paz. Y se cuenta que en alguna ocasión Gandhi viajó a Norteamérica, específicamente a los Estados Unidos. Estando en los Estados Unidos, como él simpatizaba con la fe cristiana, porque la fe cristiana encajaba con su discurso de paz, Gandhi se le ocurrió ir a una iglesia cristiana. Y cuando iba a entrar en la congregación, resultó que en esa iglesia solo aceptaban personas de color negro. Y como Gandhi, por ser de la India, es un color como ni blanco ni negro, vamos a ponerle color ceniza. Gandhi no era ni blanco ni negro, sino ceniza. Entonces a Gandhi no lo dejaron entrar en esa congregación para negros. Bien, Gandhi se fue y buscó otra iglesia. Cuando la halló, quiso entrar y en la puerta lo detuvieron porque en esa iglesia solo aceptaban gente blanca. Después de esa terrible experiencia que Gandhi tuvo con las iglesias cristianas, Gandhi dijo lo siguiente: los cristianos tienen a un buen Cristo, pero Cristo no tiene buenos cristianos. Otra de las frases de Gandhi fue: no hay camino para la paz es el camino. Mis amados, es necesario que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, como hijos del Altísimo, tengamos reposo en el Espíritu. Vivamos en la tranquilidad de estar en paz con Dios y con los hermanos. ¿Qué tal si te pones de pie un momento y cierras tus ojos? Ponte de pie donde estás.